de la pirámide. Solo que estos fármacos clásicos solamente tienen una tasa de efectividad del 20 al 35% de prevención de recaídas. Entonces hay fármacos nuevos. Hay fármacos nuevos orales e intravenosos. Los fármacos nuevos orales tienen una efectividad mayor, ya no es 25 a 30%, es 50 a 55, un volado. Y hay fármacos intravenosos que tienen una efectividad mayor o igual al 60%. Obviamente, nada es gratis, mayor beneficio, mayor riesgo. Pero de los medicamentos orales tenemos la tenofovir, el fingolimod y el dimetilfumarato, y de los intravenosos tenemos la natalizumab y el alemtuzumab, que se conocen como monoclonales. La importancia es que hicimos tratamiento en el momento del diagnóstico, que ya les expliqué por qué. Si la enfermedad es leve y tiene poca discapacidad, podemos empezar con el interferón más alto de la pirámide. Si la enfermedad es moderada, nos vamos por los orales, y si es severa, usamos intravenosos. Si tiene gran discapacidad, o sea, ya se fue una fase secundariamente progresiva, el tratamiento ya no es efectivo porque ya no está en fase inflamatoria, sino en fase neurodegenerativa. ¿Dudas? Ya no se usan los esteroides. Yo sabía que antes, en algún momento, se les han dado esteroides a estos pacientes. Sí, son esteroides, pero para el brote. Para el brote nada más. Nada más. Antes, durante y después. O sea, históricamente siempre ha sido así. Lo primero, o sea, el brote siempre se trata con esteroides. Ajá. Y se incluye un... Y esto es, hagan de cuenta que es una cefalea, una migraña o una cefalea tensional. Tienes que apagar el fuego, tienes que prevenirlo, ¿verdad? Así como quieres apagarle la migraña usando, ¿qué les gusta? Sumatriptán. Y le vas a usar un profiláctico, ¿qué les gusta? ¿Qué les gusta? Apagar el fuego de sumatriptán. Sí, y preventivo, ¿qué era? Propranolol. ¿Y qué más? Está bien, pero valproato o topiramato, por ejemplo, ajá. Así igual también acá, para apagar el fuego, para apagar la inflamación, usan esteroides, y para prevenir recurrencias usan fármacos inmunomoduladores que actúen sobre que modulen el sistema inflamatorio, la parte inmune, ¿no? Inmunomoduladores. Entonces, necesitan las cosas. ¿Algo más? Pero no todo es esclerosis múltiple, muchachos. Hay una entidad que se llama neuromielitis óptica. Esta es la prima fea de la esclerosis múltiple. La neuromielitis óptica, el nombre popular es enfermedad de Delhi, ese es el epónimo. ¿Okay? Clínicamente se parece a esclerosis múltiple, la prima fea. La definición, como su nombre lo dice, requiere mielitis, o sea, un problema de médula espinal inflamada por la parte de itis, mielitis y neuritis óptica. La neuritis óptica ya se les expliqué, y una mielitis óptica, y una mielitis. Entonces, esos son dos criterios indispensables. Tienen que tener neuritis óptica y mielitis. ¿En qué se diferencia? La prima fea, porque no es la hermana, la prima. La fisiopatogenia es distinta. El otro, ¿te acuerdas que la esclerosis múltiple era un proceso inflamatorio autoinmune? Sí, pero eran linfocitos T. Era un celular, una célula, era un linfocito. Esto no. Esto es un proceso tumoral, son anticuerpos. ¿Ok? Los linfocitos B producen anticuerpos anti-aquaporina o anti-NMO, así se llaman los anticuerpos. Entonces, un proceso tumoral por anticuerpos anti-NMO o anticuerpos anti-aquaporina. Son canales de agua que se encuentran alrededor de las estructuras ventriculares, del epéndimo. Se llama anti-aquaporina 4 del anticuerpo o anti-NMO. ¿Ok? ¿Son predominantemente IgG? El anticuerpo es IgG, sí, es IgG, anti-NMO. ¿Qué más? Ok, bien. Entonces, esta es moral, la otra celular. La otra diferencia es, esta es la prima fea. Entonces, la inflamación acá es más severa. De hecho, puede tener necrosis en la área afectada. Es decir, el paciente debuta, por ejemplo, con una neuritis óptica, yo le doy el polvo y no jala. No mejora. Porque acá es más severo el cuadro clínico. Incluso me podría tener que ir a otras medidas con las feres y otras
agudo. La esclerosis múltiple a veces puede ser que sea complicada, pero la mayor parte de las veces, o muchas veces, va a responder con el tratamiento esteroideo de una fase aguda. La MCO no necesariamente, o lo más probable es que no, es muy agresiva. Entonces, se imagina que si es una neuritis óptica y la obesidad te puede dejar ciego, entonces es muy discapacitante. No se recuperan entre brotes, es lo que estamos hablando. Acumulan discapacidad de forma más acelerada, esto es más grave. Y la otra cosa es, no te puedes equivocar en el diagnóstico porque si comienzas a darle interferón a una neuromielitis óptica, va a empeorarlo. Pero no debes dar interferón a una neuromielitis óptica por varias cosas. La principal, sencillita, es que la neuromielitis óptica no va a cumplir criterios de McDonald's por imagen. Entonces, si tú estás diciendo que tienes una sospecha de algo desmineralizante y vas a hacer una resonancia, ¿por qué le tendrías que dar interferón a esto cuando no se está comportando como una esclerosis múltiple o como un síndrome clínico aislado del colegio? ¿Se entiende? La otra cosa es, entonces los criterios absolutos son neuritis óptica y mielitis como su nombre lo dice, y que no tenga enfermedad en otro sitio. O sea, solamente está localizada en nervio óptico y en médula espinal. Criterios de soporte, o sea, criterios menores, es que tengas los anticuerpos IgG contra NMO, anticuerpos IgG contra coaporina 4, contra los canales de coaporina 4, y esto es súper importante, la resonancia magnética tiene una mielitis transversa longitudinalmente extendida. Cuando me refiero a longitudinalmente extendida, lo que estoy diciendo es que no es una mielitis transversa nada más, sino que de arriba para abajo está longitudinalmente extendida. ¿Qué es longitudinalmente extendida? Que tenga una extensión mayor a 3 cuerpos vertebrales, es larga, no solamente ancha, sino larga, más de 3 cuerpos vertebrales. Y la localización, como generalmente les dije que son anticuerpos contra coaporina, está agua, es central generalmente la localización, ¿ok? Porque ahí está el epéndimo, ¿verdad? En el medio. Entonces el líquido por aquí pasa por el medio, longitudinalmente extendida es generalmente una localización más central, a diferencia de la esclerosis múltiple, que generalmente las lesiones van a ser más posteriores, porque la sustancia blanca está, el medio es sustancia gris de la médula espinal y la periferia es sustancia blanca. Entonces, como es una sustancia blanca, la esclerosis múltiple generalmente va a tener la mielitis más periférica y esta, como son anticuerpos contra los canales de agua, está más medial. Es por eso. Se ha propuesto agregar criterios síndrome de área postrema, que eso síndrome de área postrema es, el área postrema es un área del tallo cerebral que causa un síndrome clínico caracterizado por muchas náuseas y síndromes del tallo en general, los encefálicos hipotálamo. Sí puede haber en la resonancia magnética lesiones, pero son lesiones generalmente en estas localizaciones, en el área postrema, en el diencéfalo, entendiéndose el diencéfalo como tálamo hipotálamo, ya. Pero no son lesiones características de esclerosis múltiple. Y la edad, generalmente las mujeres de la esclerosis múltiple son un poquito más jóvenes. El promedio de edad de la esclerosis múltiple es de 29 años y estas son 39 años. Que suena fácil, pero 10 años después se ve la diferencia. Entonces, el tratamiento de primera línea de esta enfermedad es azathioprina o rituximab. ¿Okay? De segunda línea está el metotrexato o metotrexate. Tienen mala respuesta al tratamiento para esclerosis múltiple y, como les dije, incluso el interferón los puede empeorar. El curso, a diferencia del curso que era remitente recurrente de esclerosis múltiple, usualmente puede ser monofásico, pero lastimosamente también hay polifásicos. Hay de las dos, ¿ok? Pero puede ser que nada más, gracias a Dios, nada más le den un episodio y ya, pero existe el riesgo de que recurra. Como existe el riesgo de que recurra, pero puede ser polifásico, hay que dar tratamiento como azathioprina, no se hayan alcanzado los criterios diagnósticos. El 50% de la enfermedad que recurre inicia con neuritis óptica única o bilateral. Y a los 5 años, el 50% de los pacientes tienen ceguera o no pueden deambular sin ayuda. Okay. Perdón, en resumen, clínicamente, ¿cómo la distinguimos? Es una mujer joven, un poquito menos joven que ustedes, más como nosotros.
no va a ser blanca, esa es otra diferencia. Idealmente o tradicionalmente va a ser afroamericana o asiática, o sea, todo lo que no es esclerosis múltiple en ese sentido. Epidemiológicamente, un poquito más grande de edad, pero no es la blanca, es la caucásica. Esta es o morena, o afroamericana, o indígena, o asiática. La otra característica que va a tener es que tuvo un cuadro de neuritis óptica y de algo que es subjetivo de mielitis. Probablemente si lo quieren orientar bien, le dieron tratamiento y no mejoró con el bolo. O sea, y la resonancia magnética no tiene datos subjetivos de esclerosis múltiple. Entonces, eso es esto. Probablemente. ¿Cómo lo confirmas? Si la resonancia magnética te suelta que tenía una mielitis longitudinalmente extendida central, bingo, ya. Y si te dicen, ¿y la que le pedirías? Anticuerpos antialcoholina, anticuerpos antianemia para confirmar el diagnóstico. ¿Cómo lo tratarías? Acetoprina o rituximab. Y entre esas dos, Rituximab, pero es más caro en la vida real, ¿no? Lastimosamente los países a veces no pueden pagar, pero lo mejor es rituximab. Ok. Y para cerrar, esta es una mujer de 58 años, tiene visión borrosa, disminución de la percepción de colores y dolor a la movilización del ojo derecho, y en el examen de fondo de ojo tiene edema de la papila óptica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este momento? A. Un primer brote de esclerosis múltiple. B. Una neuromielitis óptica. C. Una neuritis óptica derecha. D. Una esclerosis múltiple activa. O E. Un síndrome clínico aislado. Bien. 2 meses después, regresa por un síndrome medular. ¿Cuál es el mejor abordaje? Una resonancia de encéfalo y médula, una resonancia de médula y anticuerpos antiacuaporina, unas bandas oligoclonales, resonancia de encéfalo, unas bandas oligoclonales y resonancia de médula, unas bandas oligoclonales y resonancia de encéfalo y médula. A, B, C, D, E. ¿Alguien le molestó la respuesta? No. Ok. ¿Qué datos apoyan el diagnóstico de DeVic? Ahora sí. ¿Qué datos apoyarían? Ahora, así preguntas al margen, ¿no? ¿Qué datos apoyan el diagnóstico de DeVic y no de esclerosis múltiple? Recuerden que los casos clínicos muchas veces están elaborados en base al enunciado, pero a veces lo usan de excusa para preguntar otras cosas relacionadas. ¿Ok? Doctor, yo sí voy a preguntar la respuesta. Ajá. Bueno, como dijo acá mi compañera, es para confirmar que no sea esclerosis múltiple. Por eso si tienes síndrome clínico aislado, si tienes sospecha de esclerosis múltiple, de enfermedad de te tienes que hacer una resonancia para saber por ejemplo el McDonald's dónde está, si existe o no existe. La única forma de hacerlo es por el estudio de imagen. Entonces tienes que hacer la resonancia magnética. Allí la pregunta que le podían y ahí se me voy a pegar yo, ¿por qué no esta? No lo sé. Podría ser también bandas oligoclonales de resonancia de médula, porque en el primer caso clínico era bandas oligoclonales de resonancia de médula, pero como no me lo dijeron, pues ya valieron. Pero la verdad es que cualquiera de las dos podría estar. Está mal planteada la pregunta, podría ser cualquiera de las dos. ¿Ok? En la vida real no necesitarías necesariamente las bandas oligoclonales. Realmente por los propios McDonald's solo son necesarios estrictamente para hacer una permanente progresiva. Pero entonces, si es así, ¿por qué yo en primer caso sí lo pedí acá? No, entonces ahí me estoy contradiciendo yo un poco. Entonces ahí me podría debatir, pero lastimosamente yo sé son las preguntas que no está contestando. ¿Qué datos apoyan el diagnóstico de DeVic y no de esclerosis múltiple? A. Brotes sin recuperación importante. B. Afecta predominantemente médula y cerebelo. C. Falta de respuesta a esteroide.
D, lesiones en encéfalo periventriculares. E, presencia de bandas oligoclonales. A, ahí está bien el error en la pregunta. B, C, D, E. Las dos podían ser, lo que ustedes contestaron también está bien, ¿ok? Sí, o sea, los brotes no tienen presión importante porque es la prima fea, por lo tanto generalmente no responden a esteroides. Ahora bien, si tengo que escoger entre las dos opciones, que eso es realmente lo que está preguntando, y ya no por, ya dejamos chiste a un lado, probablemente sí sea la A, porque es más característico o más importante el tema de que es muy agresivo, y es lo que esa pregunta está tratando de buscar, esa respuesta. Que ustedes sepan que es una enfermedad más agresiva que los múltiples. ¿Cuál es el mejor tratamiento para enfermedad de Vick? A, interferón. B, adelanto de glatiramel. C, rituxi. D, fingo. Y E, metil. Ok, la respuesta la sabe, pero interferón y glatiramel, ¿para qué lo usarían? Para esclerosis múltiple de, ¿el riesgo cómo está? No, bajo, porque recuerden que son los primeros que salieron, el interferón y el adelanto de glatiramel, ese es más barato y que hay por todas partes. ¿Ok? Tiene una efectividad de 35. ¿Para cuándo usan el fingolimod? El fingolimod es uno de los orales. ¿Cuándo se utilizan generalmente los orales? Moderado, para esclerosis múltiple moderada. Y metilfenisolona para el brote. Pronóstico de la enfermedad. El pronóstico de la enfermedad, ahora sí estamos basándonos en DEVIC. El 50% va a tener estar en silla de ruedas a los 5 años. Tiene una revisión completa de la enfermedad. Por ser mujer tiene mejor pronóstico. Tiene una alta probabilidad de demencia y una ceguera en los primeros 6 meses en el 100% de los casos. A, B, C, D, E. Hay gente que no votó, vamos a ver. A, B, C, D, E. Por aquí. ¿Ok? Ya. ¿Dudas? Mañana vemos entonces Parkinson y vemos coma. Ya. Mañana vemos